Buenas noches. Buenas noches. Vamos a esperar unos minutitos que se unan, creo que son 2 compañeras más para que estén todas presentes. Esperemos entonces un par de minutos, por favor. Bueno, buenas noches. Yo creo que ya hemos esperado lo suficiente para que se unan. No recuerdo si la otra vez estaban 3 participantes o me equivoco. No sé si ustedes recuerdan, tal vez. Perdón, Doc. Lo que les decía es que no recuerdo si la vez anterior habían 3 alumnas o eran ustedes 2. Usted, Alexandra, y la señorita y Mariana. Tres Serán, ¿verdad? estábamos, Doc. Sí, yo también Sí. recuerdo, pero bueno, pues yo creo que en honor al tiempo mejor empezamos. En todo caso que si se une la otra persona, bueno, pues se une después, ¿ya? Voy a compartir pantalla para seguir con la presentación que quedamos la semana anterior. ¿Me confirman si la pueden ver, por favor? No, ¿qué pasó? Ahí sí, Doc. ¿Sí? Ya. ¿Y lo que pasa en las diapositivas también lo ven? Sí, sí se ve. Perfecto. Ok. Bueno, entonces vamos a avanzar. La clase anterior habíamos visto todo lo relacionado con el proceso de envejecimiento, ¿no es cierto? Y los cambios que se generan a nivel psicológico, a nivel fisiológico. Bueno, habíamos visto como última parte el tema de lo que es aspectos de la inteligencia
que el nivel de aprendizaje de un adulto mayor se empieza a perder a medida de que pasan los años y que esto interfiere en los factores de aprendizaje. Adicionalmente, bueno, los adultos mayores muestran una disminución a la capacidad de retener la atención por más de 45 minutos. Los adultos mayores se distraen con mayor facilidad, casi como un niño, ¿no? En el proceso de envejecimiento, que es, bueno, un proceso obviamente normal, se presenta una disminución de las células del cuerpo que componen los diferentes órganos, aproximadamente entre el 25 y 30%. Y obviamente esto también ocasiona o hace más complicada el que se produzcan las enfermedades crónicas y degenerativas. El estado de salud funcional del adulto mayor aumenta el riesgo de transitar desde la independencia a la dependencia, porque justamente ya vimos que van perdiendo muchas de sus capacidades, van teniendo problemas a nivel fisiológico que eso merma o hace que se reduzca la capacidad de que ellos puedan ser dependientes, como por ejemplo los problemas osteomusculares, al tener menos cantidad de músculo y al que sus huesos estén más débiles, muchas ocasiones necesitan ellos, a veces hay adultos mayores que pueden llegar a postrarse y ellos necesitan una ayuda completa de un cuidador, ¿sí? Los estilos de vida inadecuados también les afecta y nos afecta a nosotros en una edad adulta grandemente, porque si no existen las condiciones socioeconómicas que les proporcionen una buena alimentación o una buena condición de su entorno, evidentemente va a afectar más a la persona al llegar a esta edad. Bueno, los signos y síntomas de la vejez pueden ser atípicos, ¿no? Pueden ser muy específicos de la persona, no a todos se da en el mismo tiempo y de la misma forma, ¿sí? Tenemos de manera una escala, por así decirlo, de manera como se da el proceso de envejecimiento, porque el envejecimiento es un proceso. Bueno, se da de manera universal porque todos quienes podemos llegar a esa edad lo vamos a vivir. Es progresivo porque se produce a lo largo de la vida de la persona. Y si llega obviamente a estos rangos de edad, es inevitable que se produzca por más vida saludable u otras intervenciones médicas, no puede detenerse. Fisiológicamente los cambios se van a ir dando por el proceso que se está pasando. Es asincrónico porque los diferentes órganos envejecen a diferente velocidad. El tema muscular no se deteriora al mismo tiempo que el cerebro, por ejemplo, que el funcionamiento del cerebro, o el tema óseo, el sistema óseo no se afecta, no se va degradando de la misma manera que, por ejemplo, el corazón, ¿sí? Cada cual tiene su tiempo y depende de las condiciones de la genética de la persona. Y es individual, por lo que ya habíamos visto antes, que obviamente depende de muchos factores. Cada individuo es único y cada individuo tiene sus propias condiciones. No podemos comparar el proceso de envejecimiento de una persona que tenga un nivel socioeconómico alto, que viva en un espacio cómodo, adecuado, que tenga todo lo necesario para suplir sus necesidades, al proceso de envejecimiento que vive una persona que vive en pobreza o extrema pobreza y que vive en regiones marginales o rurales.
Bueno, adicionalmente, lo que intenta el sistema de salud es que debe adaptarse el sistema a las necesidades de las personas adultas mayores. Se trabaja en el primer nivel de atención, que incluye, bueno, lo que es la comunidad, ¿no? Lo más cercano a la comunidad, mediante acciones de promoción, prevención, valoración geriátrica integral oportuna, la prevención y rehabilitación, la pérdida de la independencia, por la pérdida de la independencia y la autonomía. Y esas acciones en el nivel primario se complementa con el segundo nivel y el tercer nivel, que ya, bueno, pues la hospitalización, incluso ya cuando son hospitales mucho más especializados de algunas patologías que tratan patologías ya más específicas, ¿no? Bueno, según los estudios que se han realizado sobre el envejecimiento, se tiene que hay un número de teorías que abarcan desde los genético-biológicos hasta los eh, factores sociales psicológicos. Estas son las teorías históricas acerca de la vejez y las teorías sociales enfocadas al proceso de envejecimiento. Se manejan las dos como para tratar de entender cómo se ve este proceso. Las teorías históricas de la vejez hablan sobre el desgaste de órganos y tejidos, les llaman también tecnología del ritmo de vida. Es donde se dice que con el paso de los años se va mermando la capacidad de las células que tienen nuestro cuerpo. Y también que las personas que han tenido un estilo de vida no adecuado, que han sufrido grandes impactos, no sé, laborales o por su entorno, que han forzado de alguna manera su sistema, su cuerpo, o han tenido un estilo de vida poco saludable, viven menos años. Y la otra es la teoría de la intoxicación por sustancias intrínsecas, o también se llama teoría de la autointoxicación. Esta teoría dice que durante la vida se acumulan sustancias de desecho en el interior o exterior de las células, como son la lipofuscina y otros pigmentos como creatinina, colesterol, y esto evidentemente va a afectar también al proceso de envejecimiento, ¿sí? La teoría del trastorno glandular o endocrino, bueno, que indica que es la disminución de las glándulas y hormonas en nuestro cuerpo, y dan un indicativo de que estas ocasionan que el envejecimiento se dé en el tiempo anterior al que debe generarse. La teoría de los genes, bueno, desde el año 2006 científicos genetistas descubrieron que el envejecimiento se puede deber a que hay uno o más genes que se inactivan provocando el envejecimiento. El gen que encontraron se denomina WRN y al sufrir alteraciones provoca el proceso de envejecimiento, ¿no? El deterioro completo de nuestras funciones. En cambio, las teorías sociales enfocadas al proceso de envejecimiento, bueno, hay algunas, ¿no? Que hablan acerca del tema. La teoría del rompimiento o desligamiento, que básicamente habla que, bueno, pues que a medida que van pasando los años, se empiezan a romper la filialidad con los amigos, la vida social o lazos sociales en el trabajo, con los vecinos y con la familia también. La teoría de la continuidad es la que se da a través de las diferentes fases del ciclo vital y es el estilo de vida de la persona durante toda su vida condiciona el tipo de vejez. Es decir, si una persona se alimenta inadecuadamente, de recursos económicos limitados, evidentemente eso se va a reflejar en cómo va a
a presentarse su vejez, a las patologías o problemas de salud que va a presentar durante esta etapa. Y la teoría de la actividad indica que si se mantiene la actividad diaria de los ancianos, estos pueden obtener mejor calidad de vida en sí. Puede incrementar su autoestima, la seguridad, pueden sentirse emocionalmente y van a reflejarlo siendo más independientes, y también eso va a contribuir a que se mantengan saludables. ¿Sí? Bueno, básicamente como ustedes pueden ver, lo que hemos visto acerca de la vejez es el proceso, creo que natural, que lo hemos vivido con nuestras familias, con nuestros familiares, o que hemos podido apreciar en nuestro trabajo, si es que ustedes están trabajando en salud. Entonces, es solamente como que una introducción para tratar de comprender mejor esta etapa y todos los deterioros de salud que va teniendo una persona que ya está en este rango de edad, ¿no? De adulto mayor. Y que se les comprenda, ya vamos a ver a continuación algo del tema psicoafectivo, que se les comprenda que ellos evidentemente no es que lo hacen por llamar la atención. Puede que algunos aspectos sí, porque psicológicamente se sienten que ya no son un aporte, pero dolores, forzarles a hacer cosas que ellos a veces ya no pueden, y si no lo hacen, y si ha sido una persona muy activa durante toda su vida y no realiza actividades que antes las hacía, es simplemente porque ya no las puede hacer, y forzarles a hacer eso es una manera de violencia contra ellos, es una manera de afectarles de manera negativa y no proveerles el bienestar que necesitan en esta última etapa de la vida, básicamente. Vamos a ver también acerca de lo que son del proceso de envejecimiento mismo, pero los cambios anatomofisiológicos y psicoafectivos que se presentan. Aunque sí, ya creo que vimos, ¿no? No, perdón. Esto es lo que acabamos de ver. Vamos a ver más bien lo que es la violencia y el maltrato del adulto mayor, ¿sí? Por favor, me ayudan indicándome si es que pueden ver las diapositivas. Todavía no las proyecto. Deben estar viendo mi plataforma, espero. No, Doc, no se ve nada. ¿No pueden ver? Las anteriores sí No. pudieron ver, ¿verdad? Sí. Ah, ya, ok. Tengo un problemita con mi computadora, no sé por qué. A veces no se puede compartir correctamente. Avísenme, por favor, si ya las pueden ver. ¿Las pueden ver ahí? No, No. Ok. no se ve. A ver, ¿qué no hice? Déjenme ver. Déjenme ver qué no estoy haciendo para poder compartir. Nada. No, No se ve nada. qué raro. Ay, a ver, voy a salirme y me espera un momentito. Bueno, vamos a ver acerca de lo que es la violencia y maltrato para el adulto mayor, ¿no? Como les decía anteriormente, básicamente es muy sensible el tema y está muy deteriorado por la sociedad en que vivimos, el tema del apoyo que se debe dar a los adultos mayores. Hay mucha más, ¿cómo se diría?, abandono para esta población tan sensible y que necesita apoyo en esta edad, porque evidentemente ellos van deteriorándose en todas sus funciones.
Entonces es un inconveniente bastante grave para manejar este tipo de pacientes. Ahí pueden ver, por favor, porque ya cerré todo y volví a abrir. ¿No ven? No creo que ven. No, doc, no, No no sé se ve por qué nada. no pueden ver. A ver, permítame. No, no pueden Ya ver. se ve. Ahí ya se Nada. ve. ¿Perdón? Ahí ya se ve. Ah, ya las ve, ya. ¿Y si pueden ver lo que cambian las diapositivas? No, solo la primera. Ah, la primera. A ver, ¿por qué será? ¿Por qué podrá ser eso? Nada, no ven. Estoy en la segunda diapositiva. No, no se ve nada. Ay, no puede ser. Mm, he compartido. Ahí tal vez. Ahí ya, doc. ¿Y si cambian, lo que cambia también? Sí. Ya, perfecto. Bueno, a ver. Entonces vamos a ver acerca de lo que es la violencia y el maltrato en el adulto mayor. Permítanme un ratito, que no les veo. Ya. Bueno, la violencia como definición es el abuso a las personas adultas mayores que se da por una acción o serie de acciones que producen un daño físico o psicológico. El abuso a las personas adultas mayores puede ser parte del ciclo de violencia familiar, ¿no? Puede que ellos estén en un entorno que se maneje ese tipo de situación como algo permanente, ¿sí? Aquí hablamos acerca de 3 abusos que se dan: el abuso físico, psicológico y el económico, ¿no? Creo que es clarísimo, mediante las imágenes podemos ver qué significa cada uno, ¿no es cierto? El abuso físico obviamente es un daño o lesión que le hacemos a una persona. Incluso también puede ser, aquí entra el abuso sexual. El abuso psicológico es el causar estrés y ansiedad a la persona, el agredirla, actuar contra su dignidad, dejarla, insultarla, maltratarla en sí, con palabras o actos. Y el abuso económico es evidentemente el quitarle sus recursos, lo que sea que la persona tenga, sus bienes, su dinero, y también apropiarse indebidamente de esos recursos que son de la persona. Bueno, también estos abusos se pueden dar no solamente por la familia, sino también por, por amistades o por sus cuidadores, ¿no? Ellos se convierten en unos seres dependientes emocionalmente también. Y el inutilizarlos, el invalidarlos psicológicamente es un tipo de violencia. Bueno, tenemos también identificados unos tipos de violencia de negligencia que pueden tener las personas adultas mayores, y la una es el abandono, porque la persona queda evidentemente desamparado y ya no abandonado por una persona de la cual debería depender, pero ya la persona está descuidada y ya no hay nadie quien lo pueda auxiliar o socorrer o ayudar en esta etapa.
La negligencia intencionada, en cambio, es cuando la persona que lo cuida o cuidador, por ignorancia, por incapacidad o también por negligencia, por mal actuar, simplemente no le da los cuidados que necesita la persona. Y eso les puede llegar a afectar a su salud. Hay casos, y ustedes sabrán, que las personas adultas mayores, al menos que dependen completamente para la movilización, necesitan tener una serie de atenciones, de aseo, y si está bajo el cuidado de una persona que no le da esa prolijidad para mantenerla, se le puede formar algunas laceraciones en su piel y ser atacadas por bacterias, que va a complicar, desencadenar en una enfermedad mayor, más crítica. También se da la negligencia en la atención de salud, porque a veces el personal de salud, cuando pueda que desconozca las condiciones y características del adulto mayor, dejan de proveerle la atención integral, oportuna, de calidad y con calidez, ¿sí? Todo adulto mayor debería tener este derecho, pero realmente vemos que no siempre se da así, porque lamentablemente a veces la idea que tienen las autoridades o algunas personas del sistema de salud público es que como ya son adultos mayores, ya no son personas productivas y ya no es necesario brindarles todo el auxilio y la ayuda que necesitan. Pero esto es un actuar incorrecto y antiético también. En cuanto a lo que son los factores de riesgo, bueno, pues hay algunos, ¿no? Respecto a la familia, puede haber estrés del cuidador, puede haber un nivel de dependencia de la adulta mayor, puede haber una historia de violencia en la familia, puede haber dificultades personales y financieras de la persona que las cuida, puede presentarse alcoholismo u otras adicciones, puede haber falta de información y de recursos para la atención adecuada de una persona que ya tiene discapacidad. Falta apoyo o tiempo para el cuidador que es responsable de la persona dependiente completamente. Una persona discapacitada puede que la persona necesite cuidarlo 24 horas los 7 días de la semana. Y en un momento se puede llegar a convertir en algo agotador y que repercuta de manera directa sobre el trato que tienen a la persona. Bueno, en los centros gerontológicos de larga estancia, los factores de riesgo son que la institución impida, obstaculice las visitas, donde se puede evidenciar cómo está la persona. También que los centros no cuenten con una acreditación, un monitoreo, una supervisión, un seguimiento para garantizar que brinde los servicios de calidad. Que contrate cuidadores sin la capacitación para la atención a los adultos mayores. Los adultos mayores son una población vulnerable, pero que tiene muchos cuidados que se le debe proveer. Y si es una persona que no tenga la preparación o la capacitación, puede ser un funcionario o un empleado que no los cuide como ellos necesitan. También que no ofrezca la privacidad a las personas, a los residentes, y que estos se encuentren en hacinamiento, es decir, que no tengan un espacio para al menos sus necesidades básicas o sus funciones básicas. La estructura, puede que la infraestructura de la institución no esté adaptada al acceso y movilidad de personas con discapacidad. En estos centros gerontológicos de larga estancia, bueno, pues hay muchos, de hecho un gran porcentaje de adultos mayores son aquellos que ya no tienen independencia en cuanto a la movilidad. Y si no hay estas facilidades para que ellos puedan movilizarse,
Es muy complicado porque puede ocurrir un accidente y un accidente en ellos es mucho más complicado, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores de un posible abuso o negligencia? Bueno, pues la evidencia de lesión, especialmente, obviamente algo visible, algo que se pueda ver, golpes, en las lastimaduras en su piel. Eh, También puede haber deshidratación o desnutrición, que tal vez no se le provee el alimento que necesita la persona. Discernimiento. Uno es el abuso es porque no quieren y otra en situación socioeconómica precaria es porque no pueden. Entonces, la persona que evalúa tiene que discernir muy bien este tema. Pueden darse fracturas que no se identifique una causa. También puede ser por maltrato, eh, porque algo que no se puede explicar, ¿no? Evidencia de lesiones no atendidas, señales de estar atado o golpeado, y las enfermedades de transmisión sexual en personas incapaces de consentirlo, evidentemente serían por un abuso sexual. En cuanto a la negligencia, bueno, lo que sucede es que hipohigiene, desnutrición severa por una mala alimentación, deshidratación, hipotermia, úlceras por presión no atendidas. Como habíamos hablado, creo que en la primera clase decíamos sobre el tema de la presión arterial, de la hipertensión. Evidentemente hay que tenerles mucho cuidado a los adultos mayores porque a ellos un indicativo de que se les subió la presión muchas veces es la retención de líquidos. Y cuando retienen líquidos a ellos se les llena de los miembros inferiores. Entonces se ven piernas, pies muy hinchados. Como tienen la piel tan delgadita porque han perdido la grasa subcutánea, evidentemente estas se abren y se forman como llagas, las cuales obviamente si no son atendidas adecuadamente se llenan de bacterias y puede empezar a necrosar la piel y se produce un daño mayor. Bueno, los adultos mayores viven en muchas ocasiones en situación de disfunción familiar y maltrato, porque es posible que existan familias que ya manejan este tema como algo normal y ya es algo que lo maneja. Otra opción puede ser que se dé por el tema de que hay problemas económicos, problemas de separación dentro de la familia y también de que el adulto mayor cada vez vaya a ser más dependiente de la persona, del cuidador, y eso ocasiona un nivel de estrés que trascienda en el maltrato a la persona. Las familias que experimentan la disfunción son menos capaces de cumplir con necesidades físicas, emocionales y socioeconómicas. Obviamente porque cada cual vive su vida y probablemente si hay un adulto mayor es al último que le prestan atención. Por lo general, en una situación de disfunción familiar hay enfermedades, hay miembros, perdón, que tienen enfermedades psiquiátricas, ¿sí? 1 de cada 10 personas mayores de 60 años de edad experimenta maltrato. Los adultos mayores temen o son incapaces de informar del maltrato. El maltrato se presenta en cualquier tipo de familia, sin importar el estrato social, nivel socioeconómico o la parte étnica. Sí, en cualquier situación se puede presentar este tema de disfunción y maltrato a los adultos mayores. El personal de enfermería, que es el que tiene un acercamiento mayor a los pacientes, en este caso, en este tipo de personas, puede valorar el abuso mediante herramientas. Hay instrumentos de evaluación del maltrato de ancianos. Un instrumento es uno que desarrollaron
en el Instituto Hartford de Enfermería Geriátrica en el año 2012. Cuando el personal de enfermería ya detecte una persona que sea idónea para la valoración, debe ver qué grado de peligro inmediato tiene y tomar las medidas necesarias. Es una responsabilidad el reportar ante las autoridades si es que se da el caso. Les voy a comentar un asunto que había hace algún tiempo de una persona. Era una adulta mayor que tenía 77 años. Era una persona que se manejaba sola, estaba en un estrato económico, un nivel de pobreza. Sin embargo, bueno, tenía sus vecinos, sus amigos que le ayudaban un poco a suplir sus necesidades económicas, porque la que tenía que salir a buscar la alimentación para ella, su nuera, su hijo y su nieto, era ella, ¿sí? Ella era quien salía a buscar el sustento y bueno, pues lo conseguía. Por miedo, por pena, perdón, le ayudaba a la gente. Pero esta persona, el hijo, era una persona joven que no trabajaba porque tenía un problema psicológico. Tenía delirio de persecución y tenía un grado de esquizofrenia. Entonces, bueno, el nieto era un niño que tenía un problema visual, casi no veía, y la nuera, bueno, era una persona analfabeta. Entonces la persona, bueno, conseguía su sustento, pero siempre llegaba al hospital eh, o fracturado un brazo o un piecito, con una fractura de un pie que nunca se curó y ya se le hizo un callo óseo, pero bueno. Y venía siempre venía que se ha caído de una silla, que se golpeó con una puerta. Entonces, cuando ya en los registros médicos de la persona se empezó a ver eso, se investigó lo que les cuenta la historia familiar, porque antes no lo sabía. Entonces, bueno, se le fue, una persona se fue, digamos, ganando su confianza eh, a tal grado que de alguna manera le comentó lo que vivía. Entonces, esta persona lamentablemente era maltratada y su hijo, como tenía esas enfermedades psicológicas, evidentemente la atacaba. A veces se perdía de la realidad y la atacaba y la persona terminaba presentaba estos problemas de salud. No siempre se atendía, se le identificó cosas incluso pasadas que no se atendió y bueno, pues lamentablemente la persona no se le pudo ayudar mucho porque luego nos vino la pandemia, vino el COVID y le dio COVID y falleció. Creo que no sé cuántos años viviría así, pero fue muy triste el caso porque ya no se pudo apoyar como si hubiera querido a la persona. Eso les cuento porque justamente es algo de las muchas historias que se pueden ver cuando uno trabaja en salud. Y como les digo, el llamado es a que se pueda buscar un apoyo, una ayuda, notificando a las autoridades cuando estos casos así suceden, ¿no? Porque a veces, bueno, ella falleció por COVID, fue una señora maltratada, pero hay otros casos que terminan en el fallecimiento de ellos con extremo sufrimiento porque no los cuidan, sino más bien sus familiares los agreden. Bueno, en cuanto a la ética e implicaciones legales, la incorporación de la bioética a la atención geriátrica es algo necesario en el sistema de salud. La bioética ha elaborado una metodología que puede ayudar a determinar cuáles son los mínimos éticos exigibles en la asistencia a las personas mayores. El paso 1, como un principio formal, universal y absoluto,
O sea que es lo que vale para cualquier ser humano y debe respetarse siempre, es que todo ser humano debe ser tratado con consideración y respeto, ¿sí? Absolutamente todos, independientemente de la condición en la que se encuentre. El paso 2 es que los principios materiales universales y no absolutos, o sea, que valen para cualquier ser humano, pero puede haber situaciones excepcionales en las que puede o no ser obligatorio el cumplir, ¿sí? Como la no maleficencia, es la obligación de no lesionar con nuestras prácticas asistenciales de integridad psíquica o física de un usuario. La justicia es la obligación de no discriminar a una persona en cuanto a los recursos que le corresponden. La autonomía es la obligación de respetar los valores, ideas, creencias y, en definitiva, el proyecto de vida de la persona. Y la beneficencia es la obligación de hacer el bien a la persona según su propio proyecto de vida. El paso 3 indica que valorar sí se puede hacer alguna excepción a los principios del paso 2. O sea, hay que evaluarlo, ¿no? No es que vamos a decir así, bueno, como es el paso 2, omito uno. No, hay que evaluar el caso. Podremos en un momento realizar una práctica determinada que ponga a una persona mayor en riesgo de lesión. Por ejemplo, permitirle vivir solo a pesar de tener un grado importante de deterioro. Si es el mejor modo de respetar su dignidad y tratarle con consideración y respeto, es correcto. Pero diferenciar que ese permitirle vivir solo no caiga en el abandono, ¿no? Entre los conflictos éticos más frecuentes, en la asistencia a las personas adultas mayores está, en relación al principio de justicia, la discriminación sociosanitaria del anciano, la distribución de recursos sociosanitarios existentes y la restricción de derechos en algunos tratamientos institucionales. En relación al principio de no maleficencia, los abusos y malos tratos del anciano, el encarnizamiento terapéutico, medidas desproporcionadas, la eutanasia y suicidio asistido, los cuidados paliativos, como es la alimentación artificial o la sedación. En relación al principio de autonomía, bueno, información, veracidad y consentimiento, la intimidad, privacidad y confidencialidad, voluntades anticipadas, testamento vital, valoración de la competencia del anciano para toma de decisiones sanitarias. En relación al principio de beneficencia, las decisiones de sustitución y sus límites y el que tengan, bueno, pues un tutor, ¿no? En cuanto a las implicaciones legales en el ámbito internacional, el derecho de toda persona a un nivel de vida digna y la garantía de seguridad para la vejez se proclama como es en la Declaración de los Derechos Humanos, ¿sí? Que fue instaurado en 1948. En esta Declaración de los Derechos Humanos, que los hitos fueron en el Protocolo de San Salvador de 1988, fueron a favor de las personas adultas mayores y fue aprobado en el 16 de diciembre de 1991 en una Asamblea General que hizo las Naciones Unidas, que lideró las Naciones Unidas. Bueno, se tuvo el Plan de Atención Internacional de Madrid en referencia a en el año 2002, que es el Plan Internacional de Madrid sobre el envejecimiento. Estas son como quien dice lo que salió como resultado de lo que es el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en protección a las personas adultas mayores. Es decir, todos los documentos elaborados se orientan hacia los siguientes aspectos en beneficio de los adultos mayores. Primero, que
se cree seguridad para ellos, tanto a nivel en el entorno físico, social, cultural, ¿sí? Y que ellos puedan ejercer sus derechos y también se puedan seguir desarrollando. A proteger los derechos humanos y crear condiciones de seguridad económica, participación social y educación. A facilitar el acceso a servicios de salud integrales y adecuados que contribuyan a su calidad de vida. Básicamente, los documentos que se crearon hablan de este tema, ¿sí? También en el ámbito interamericano hay el artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que establece que en caso de la edad avanzada las personas tienen derecho a la seguridad social para que tengan un nivel adecuado de vida. En el artículo 30 establece la obligación de los hijos de asistirlos, alimentarlos, ampararlos cuando ellos lo necesiten. Y en el artículo 1 se prohíbe la discriminación por cualquier índole o condición social, ¿sí? Es decir, que porque va una persona con falta de aseo o que tenga un problema físico o por su nivel social, sea rechazado para la atención médica, eso no es posible. Tiene que garantizarse, hay leyes y normas que los protegen, que garantizan la atención de ellos para que puedan conservar una calidad de vida hasta cuando la tengan. En el Ecuador, específicamente en el año 2008 que salió la nueva constitución, la última que tenemos en nuestro país, en el artículo, bueno, es tremendo libro, sí lo han de haber visto, pero entre ellas también habla acerca de esta protección. En el artículo 36 textualmente indica que las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados, en especial en los campos de la salud, sociales y protección contra la violencia. Y en el año 2010, que tenemos la última vigencia en la Ley Orgánica de Seguridad Social, aborda el tema de las prestaciones de vejez, cuyo objetivo es cubrir las necesidades básicas del asegurado y las personas a su cargo, cuando su competencia para el trabajo se encuentra disminuida por el envejecimiento, que también está garantizado en la Constitución. Es decir, como que esta ley orgánica de la seguridad social es un complemento a la Constitución, porque en teoría ahí indica cómo garantizar la calidad de vida de la persona, proveyendo del apoyo que necesita para cubrir sus necesidades básicas. En el año 2010, que tenemos el último Código Penal y Código de Procedimiento Penal, estos dos contienen disposiciones específicas con relación a lo que son las personas adultas mayores, especialmente en lo relacionado con la edad, como circunstancia atenuante de las penas privativas de libertad, así como las penas sustitutivas para estas personas, cuando han cometido delitos sancionados con pena que no sea de 5 años y que el imputado no haya sido condenado con anterioridad por otro delito. Bueno, esto lo hemos visto que se ha aplicado en algunos casos, ¿no? Lo hemos visto últimamente. Los adultos mayores, al igual, bueno, que todas las personas, niños, nosotros, tienen sus derechos. Ellos, como son unas personas, una población vulnerable, tienen específicamente estos derechos, ¿no? Derecho a una vida digna, derecho a recibir el apoyo familiar y social, derecho a formar parte activa de la familia, barrio y sociedad, derecho a prevenir enfermedades mediante ejercicio, vacunación oportuna y ambiente saludable, derecho a tener atención de salud de calidad para la detección precoz de enfermedades y su tratamiento, derecho a una alimentación sana, suficiente y adecuada para la edad
y derechos a una vivienda segura, higiénica, agradable y de fácil acceso. Ustedes dirán, y sé que pueden estarlo pensando, que claro, ellos tienen muchos derechos, pero muchos de estos no se dan en iguales casos para todos, porque evidentemente muchos, como habíamos visto en la clase anterior, hay más del 50% de población adulto mayor que está en situación de pobreza y pobreza extrema, que evidentemente varios de estos no van a poder manejar, pero es la responsabilidad del Estado de proveerles esa seguridad, ¿sí? Es lo que debería hacerse y es lo que esperemos que algún día logre cristalizarse para la protección de estas personas. A ver. Vamos a ver si avanzamos algo con lo que es los problemas psicosociales en el adulto mayor. No sé si avancemos porque ya falta poco tiempo realmente para acabar la clase, pero bueno, hasta donde alcancemos. Y en la próxima clase, que no recuerdo qué fechas, creo que era 27, no recuerdo cuándo tenemos la próxima clase, podemos continuar. Vamos a ver acerca de los problemas biopsicosociales en el adulto y el adulto mayor. ¿Sí ven las diapositivas? ¿Me ayudan, por favor, confirmando? Se ve la de la plataforma, Doc. La principal de la Otra vez. plataforma. Ya me voy a salir otra vez. Mil disculpas. No sé por qué no se me conecta. Me cambié de computadora porque la otra está sin batería. Y ya creo que me voy a ir a dar siempre clases mejor en la otra, que no tengo estos problemas. A ver, ahí pueden ver. Ahí sí. Ya. Y lo que cambian las diapositivas también. Sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. A ver, por favor, señorita Hernández, ayúdeme leyendo esta diapositiva. Problemas psicosociales en el adulto mayor. Biopsicosocial. En el adulto mayor. Y en el adulto y en el adulto mayor. A través de todas las etapas del ciclo vital, los individuos se convierten en el producto de los cambios sistemáticos que afrontan dicho desarrollo. Involucran diversas áreas como biológica, que se encuentra cambios en el cerebro y las estructuras físicas del organismo. La influencia de las funciones del sistema nervioso y los órganos internos. Psicológica, está representada por los cambios en el comportamiento de la persona. Social, influye en la capacidad de adaptación e interacción del sujeto a las estructuras sociales del entorno. Muy bien. A ver, como resumen, ¿me podrían decir entonces cuáles son los problemas biopsicosociales en los adultos y adulto mayor? A ver, ¿quién se recuerda de lo que leyó la compañera? Señorita Fernández. Sería que el adulto mayor enfrenta problemas de enfermedades y sociales. Claro, acuérdense que biopsicosocial es problemas de él, de su funcionamiento de sus órganos y también a nivel emocional, a nivel psicológico, ¿sí? Como lo habíamos visto, hay problemas a nivel biológico porque obviamente cambia en la persona todas sus funciones, todo lo que él puede hacer. Su cerebro también sufre cambios, ¿sí? Habíamos visto, recuerdan, que ellos tienen, por ejemplo, un deterioro de la memoria, de la concentración,
También los órganos se van desgastando, que las células se van disminuyendo, ¿recuerda? A nivel psicológico también, porque la persona se comporta diferente, porque obviamente está sufriendo un cambio y la persona no va a ser la misma que cuando tenía 30 años. Porque ven, eso es mismo, todos nos vamos a ir dando cuenta que vamos a ir cambiando y a medida que avanzamos en edad, evidentemente el comportamiento va a ser diferente. Y social, bueno, los problemas pueden influir también en la capacidad de adaptación e interacción con demás personas, ¿sí? En el área biológica, bueno, hay una serie de cambios. Se trata de una función de los sistemas y tanto sensoriales como orgánicos. El sistema sensorial, es decir, los sentidos, ¿sí? Se relaciona de manera directa con la pérdida de la agudeza visual, la pérdida gradual de la audición, la disminución de la detectabilidad de la sensibilidad para poder identificar los sabores o diferenciar. La piel se puede observar cambios como son aparición de arrugas, de manchas, flacidez, sequedad, ¿sí? La piel, acuérdense que con la edad se va deshidratando. En cuanto al sistema esquelético, la persona también va cambiando su estructura, ¿sí? Hay una disminución de la masa esquelética, es decir, la densidad de los huesos. Hay una desmineralización de los huesos. Hay fragilidad, por eso es que en una caída es muy probable una fractura. Las articulaciones también se empiezan a tensar, son más rígidas para articular debido a que los cartílagos con la edad se van degenerando y también los tendones y ligamentos. En cuanto al sistema cardiovascular, evidentemente en el corazón, en una etapa mayor, ¿no? De adultos mayores, en el corazón hay presencia de mayor cantidad de grasa. Se da un incremento de lo que es el tamaño del ventrículo izquierdo. Los vasos sanguíneos se hacen más angostos, se estrechan, se acumulan líquido en las arterias y las válvulas cardíacas se vuelven más gruesas y menos flexibles. En cuanto al sistema respiratorio y digestivo, también habíamos visto ya algo de esto en la primera clase. A nivel respiratorio se da el debilitamiento de los músculos intercostales y el deterioro del tejido pulmonar. Acuérdense que para poder soportar o tolerar una terapia respiratoria invasiva, se necesita tener en buena proporción los músculos intercostales, es decir, por ejemplo, cuando una persona la intuba. Es muy fuerte el aire que se sopla y tienen que tener un volumen, una buena musculatura para poder soportar el movimiento que genera un ventilador mecánico. Por ejemplo, se da deterioro pulmonar también. En el tema digestivo, bueno, hay cambios en la digestión, se vuelve mucho más difícil, también ya metabolizan menos los nutrientes y los pueden eliminar también de menor manera. ¿Sí? Se les hace más complicado o presentan muchas disenterías también, porque pueda que todo les afecte al estómago. En cuanto al sistema reproductor, bueno, los niveles de testosterona llegarán al 30 y 40% de reducción hacia los 70 años de edad. Presentan disfunción eréctil en hombres, ¿no? Disfunción eréctil y también la próstata puede alargarse y puede causar problemas sexuales y urinarios. En cuanto a las mujeres, hay menor elasticidad de los labios vaginales. La mucosa se hace más fina y seca. La vagina presenta una menor capacidad para su fluidificación, propiciando la aparición de infecciones locales. Tienen mucho tema de problemas de infección a las vías urinarias, las mujeres. El sistema nervioso, bueno, ahí se dan alteraciones a nivel de conciencia,
Aproximadamente el 75% de todas las demencias de la enfermedad neurodegenerativa y progresivas por el Alzheimer. Otra enfermedad catalogada como neurodegenerativa es el Parkinson o el temblorcito que tienen en los miembros, ¿no? En las manos. En el área psicológica, bueno, se hace referencia a los cambios en el comportamiento de la persona. Las personas adultas mayores se enfrentan a la crisis de la vejez. A lo largo del ciclo vital, el afrontar etapas y crisis psicosociales, hay dos soluciones, una positiva y una negativa, evidentemente dependiendo mucho del entorno y el medio en que ellos están desarrollando o pasando esta etapa. ¿Sí? En cuanto al área psicológica, bueno, puede ser positiva o negativa. Negativa si las personas adultas mayores, la integración de un individuo es una respuesta negativa ante la desesperanza. Y positiva cuando se enfrentan a la crisis de la vejez en una solución positiva. Cuando el individuo mira la vida en retrospectiva, comprendiendo el proceso y cómo ya ha vivido cumpliendo sus metas y objetivos. Pero depende mucho del entorno en que ellos se desenvuelvan. Es muy diferente una actitud positiva de acuerdo a su nivel socioeconómico y el entorno familiar en que vivan, ¿no? Influye mucho en el estado que ellos se identifiquen. En el área social, bueno, para la Organización Mundial de la Salud, uno de los pilares fundamentales para mantener un envejecimiento activo es la participación, es decir, tienen que vivir en sociedad. Las personas mayores tienen derecho a mantener un vínculo con la sociedad sin importar su edad. El entorno inmediato donde se desarrolla la familia y los amigos adultos mayores se denomina microsistema. Se trata de un entorno íntimo donde se dan relaciones interpersonales. Y este modelo, el segundo entorno, el sistema meso. Este nivel las personas mayores se relacionan con la comunidad, familia extendida y el trabajo. Hay muchos sitios, muchos barrios, muchos lugares donde hay justamente estos grupos en donde reúnen a los adultos mayores y desempeñan diferentes actividades para que ellos se vuelvan a sentir útiles para la sociedad. Y es un distractor muy bueno ya que ellos se sienten cómodos compartiendo con otras personas de la misma edad. El macrosistema es muy relevante para personas adultas mayores. Los prejuicios de este grupo son una construcción colectiva que fomenta un imaginario social negativo de la vejez, contribuyendo con la sobremanera en la discriminación y la segregación. A modo de conclusión, podemos decir que el tiempo es un proceso de cambios biológicos, psicológicos y sociales. El proceso de envejecimiento involucra todo el conjunto de la sociedad. El compromiso que tienen las diversas instituciones y la comunidad, la familia y redes de apoyo para brindar un mayor bienestar y calidad de vida. Y también el reconocimiento de los derechos humanos de los adultos mayores, porque como habíamos visto, ellos tienen derechos establecidos, ¿no? Por la etapa de vida en que están pasando. En los cambios biopsicosociales de los adultos, como resumen está que a nivel biológico los cambios se reflejan en la maduración del cerebro y estructuras físicas del organismo. A nivel social se representa a través de cambios del mundo social de la persona y cómo estos influyen en la capacidad de adaptación e interacción del sujeto. Y psicológico, el área psicológica está representada por los cambios surgidos en el comportamiento de la persona. ¿Sí? Yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Empezamos 7 y 5, ya son las 8 y 5. Creo que nos quedaríamos hasta esta clase y continuaríamos la siguiente. Por favor, me comentan si tienen alguna pregunta, algo que quieran añadir, alguna experiencia que hayan vivido hasta ahorita en el campo laboral, si es que ya se están desempeñando en cuanto a enfermería.
sí me gustaría escucharles un poquito. Doc, yo tengo una consulta. Estaba chequeando, pero los deberes aún no están subidos. ¿No están subidos todavía? No. La verdad no he chequeado la plataforma. Les cuento que me uní el lunes, porque pensé que tenía clase el lunes con ustedes. Y ahí me uní y vi que no estaba, pero de ahí no me había unido ayer, ni hoy con ustedes. Déjenme revisar y yo voy a llamar mañana a Secretaría Académica para verificar el tema, ¿sí? No se preocupe. Listo, Doc, muchas Sí, gracias. no se preocupe. Eso. ¿Alguna otra inquietud, tal vez? ¿No? Bueno, como pueden ver, es un tema creo que muy de conciencia, ¿no? Es algo muy fácil y lo que hemos visto que le suceden a nuestros familiares, a nuestros abuelos, a nuestros padres o a los que tuvimos hasta nuestros bisabuelos. Y vimos cómo va deteriorándose y es lo que se va viendo. Es como que más de conciencia, concientización, del respeto, cuidado que se debe tener, como ya lo habíamos conversado en la anterior clase. No siendo más, les agradezco muchísimo por su presencia. Voy a conversar mañana sobre el tema que me están exponiendo y nos veríamos cuando tenemos clase. Déjenme ver. Tendríamos clase el día 24, pasado mañana, Dios mediante. Entonces nos veríamos el día viernes. Tengan una buena noche y estamos en contacto. Pasen bien. Gracias. Gracias, Doc. Que le vaya bien. Gracias. Gracias.